Este programa es patrocinado por Natural Smile, Office Boy Express, Catma Tendencias Bogotá, Gire Creaciones y Bienel Spa. Bienvenidos a otra sección de entrevistas y esta vez tendremos de invitado al abogado Iván Padilla. Él es profesor de la Universidad Industrial de Santander. Bienvenido, profesor. Gracias, Ana. Bueno, el profesor es abogado y actualmente es asesor, consultor de la Universidad Industrial de Santander. Pero me gustaría que fuese usted quien se presentara, ya que tiene varias especialidades y así pues usted mismo nos las dice. Ok, muchas gracias. Bueno, soy abogado, docente desde hace 17 años. Estoy hace 7 años en la Universidad Industrial de Santander. Tengo una especialidad en Educación, Cultura y Política de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente estoy terminando una maestría en Derechos Humanos. Y en la actualidad, pues, soy asesor en el consultorio jurídico de la Universidad Industrial de Santander y coordino el área de la línea de migración y atención al migrante. Excelente. Hoy vamos a abarcar, tenemos 3 puntos que queremos abarcar en esta entrevista. Una de ellas va a ser, actualmente Colombia está con la regularización de los venezolanos. Hablamos de un estatuto temporal de protección para los venezolanos que empezó, mejor dicho, entró en vigencia el 1 de marzo del presente año. Y hay ciertos detallitos que para acceder a ese estatuto tenemos que tener en cuenta. Uno de esos es la prueba sumaria, profesor. Mucha gente a diario nos pregunta a través de la cuenta de venezolanos en Bogotá, ¿qué es una prueba sumaria? ¿Cómo hago constar que yo estoy aquí dentro del territorio colombiano? Y nos gustaría que fuese usted quien nos comentara al respecto, ¿qué es una prueba sumaria? ¿Para qué, para qué se usa, para qué sirve y cómo nos va a ayudar esta prueba sumaria a obtener lo que es el Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos? Sí, Ana. Bueno, prueba sumaria pues tiene como definición, es cualquier prueba, cualquier cosa que pueda servirnos de prueba, documento, bien sea un video, bien sea un escrito, bien sea un testimonio, bueno, de todas las clases de pruebas que hay o todas las cosas pues pueden servirnos de prueba en un momento dado. Y el que sea sumario significa que no necesita formalidades, primero, y segundo, que no sea contradicha, es decir, que no sea calificada como falsa o no sea impugnada. A eso se le llama prueba sumaria, o sea, algo que si no hay nadie que se oponga, me sirve de prueba. Esa, digamos, que es como la definición legal de lo que es una prueba sumaria. Para acceder a los beneficios del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, se estableció a través de la resolución ya por todos conocida, que se necesitaban 2 cosas. Una, o en principio, pues para poder hacer parte del estatuto hay que hacer una inscripción en el Registro Único de Migrantes Venezolanos. Para esta inscripción se necesitan básicamente 2 cosas. Una, el documento de identidad, ¿cierto? Que puede ser la cédula de nacionalidad venezolana, el pasaporte o un documento, pues, como los permisos que se otorgaron pues antes de este estatuto, el RUN, el PEP, el PEF, bueno, todos estos permisos que ya también son de bastante conocimiento por parte de los migrantes. Ese sería, digamos, que el primer requisito. Y el segundo, porque el estatuto exige que quienes quieran hacer parte de él deben haber estado en Colombia antes del 31 de enero del 2021. Entonces, esta prueba sumaria básicamente está dirigida a probar eso, a que la persona, el migrante venezolano o el nacional de Venezuela que quiera inscribirse para recibir los beneficios del estatuto temporal estaba en Colombia antes del 31 de enero del 2021.
Entonces, digamos que la resolución nos da algunas luces, en la medida que da 3 opciones para que esas pruebas sumarias pues puedan tenerse en cuenta. ¿Sí, Ana? Disculpe, profesor, ¿nos puede repetir cuál es el número de esa resolución? Porque hay personas que todavía no saben cuál es esa resolución. Si nos la puede repetir, por favor. Sí. La resolución 0971 del 2021, del 28 de abril del 2021. Ok. Expedida por el director general de Migración Colombia. Bueno, Okay. en el artículo 6 de esta resolución se señala, digamos, cómo puede obtenerse esa prueba sumaria. Entonces nos dice básicamente que hay tres caminos. El primero es que sea un documento, primero, expedido por alguna entidad pública colombiana dentro del ejercicio de sus funciones que permita individualizar por sus datos personales a un migrante venezolano y que evidencie su permanencia en el territorio nacional desde antes de la fecha señalada, es decir, el 31 de enero del 2021. Entonces, la primera opción es que sea una entidad pública colombiana que en ejercicio de sus funciones haga una certificación donde se individualice a esta persona con sus nombres completos, su número de su documento de identidad y de alguna manera dé a entender que esta persona se encontraba en el país antes del 31 de enero del 2021. Entidades públicas, bueno, las alcaldías, las inspecciones de policía, los hospitales que son entidades públicas, los colegios que pueden ser públicos o privados, pero ejercen funciones públicas porque la educación es pública. Aún las empresas de servicios públicos, bueno, y gran cantidad de empresas privadas o no, que tengan servicios públicos pues dentro de sus funciones pueden certificar que esta persona accedió a sus servicios antes del 31 de enero del 2021 y de esa manera se pueda probar sumariamente, es decir, sin que haya oposición de que él estaba aquí antes del 31 de enero, él o ella, o ellos, el 31 de enero del 2021. Esa sería la primera opción. La segunda, nos dice la resolución, que es un documento emitido por una persona jurídica inscrita en Cámara de Comercio o sometida a supervisión de una autoridad de vigilancia y control de nuestro país, suscrita por el representante legal que permita individualizar por sus datos personales a un migrante venezolano y que evidencie su permanencia desde antes de la fecha del 31 de enero del 2021. Entonces aquí ya nos habla de personas jurídicas de derecho privado que deben estar pues reconocidas por o deben estar inscritas mejor en la Cámara de Comercio, deben tener una personería jurídica activa y que puedan a través pues de sus mecanismos también certificar esta situación. Entonces ya hablamos de empresas comerciales, que yo compré algo en un almacén, que accedí, digamos, a una cuenta de teléfono celular, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Esa sería la segunda opción. Y la tercera opción, nos dice la resolución, que puede ser un documento emitido por una persona que sea nacional colombiana o una persona que tenga cédula de extranjería expedida en Colombia. No nos dice de qué nacionalidad, puede ser de cualquier nacionalidad, pues en especial si es venezolano mejor, porque se entendería pues que conoce a la persona a la cual va a expedir un documento, ¿cierto? Entonces nos dice que debe ser que cualquier persona que tenga la capacidad, esto es que debe ser mayor de edad, porque solo se tiene cédula a partir de los 18 años, entonces se entiende que una persona mayor de edad, sea colombiano o sea extranjero, que tenga cédula de extranjería, eso significa pues que está de manera formal en Colombia en cuanto a su tema migratorio y que individualice por sus datos personales al migrante venezolano y evidencia su permanencia en el territorio desde antes del 31 de enero del 2021. Entonces, esto significa que cualquier persona puede escribir una carta
sencillamente en un documento privado. Yo conozco a Juan González, es compañero mío de habitación, y él está acompañándome aquí desde el 10 de diciembre del 2020. Y listo. Ya con eso quedaría, digamos, que ese documento expedido por un nacional colombiano. Cuando hablamos de pruebas sumarias, hablamos de que no necesitan formalidades. Entonces, no estamos hablando de que ese escrito debe ser notariado. Estamos hablando de que sencillamente un documento expedido, dice la resolución. Entonces, esa es una de las dificultades o una de las grandes dudas que se ha presentado precisamente en este tema. Y cuando hablamos de pruebas sumarias, son pruebas simples, por decirlo, por ponerle un sinónimo. Simples pruebas, cosas que sin tanta vuelta me den a entender que esa persona de la que yo estoy hablando es ella, es decir, esté plenamente individualizada e identificada, y la otra circunstancia que estaba aquí en Colombia antes del 31 de enero del 2021. Entonces, de pronto se ha aprovechado desafortunadamente para obtener pues dinero, para sacarle dinero, pues por decirlo así, francamente, a muchas personas que piensan que si no está notariado, que si no está de determinada manera, que si no está en un modelo X o un modelo Z, el escrito, entonces no va a ser tenido en cuenta. No necesariamente. O sea, prueba sumaria implica eso, que es una sencilla prueba que no necesita formalidades y que pues en la medida de las posibilidades lo que se exige es que sea una persona que esté plenamente identificada quien expida esa certificación o ese escrito sencillo, donde es una manifestación, ¿cierto? Como una declaración, entre comillas, de que conoce a esa persona y que estaba aquí antes del 31 de enero del 2021. Correcto, sí. Con respecto a lo de la confusión que ha surgido con las pruebas sumarias, de que si hay que notariarlas o no hay que notariarlas, o sea, en finalidad, como usted mismo lo acaba de explicar, es un documento, es una carta sumamente sencilla, no tengo que ir a ninguna notaría a certificarla, nada. Nada. ¿Por qué? Porque de todas maneras, la idea es que migración va a verificar esas pruebas. Entonces, la persona que expida esa certificación debe colocar su dirección, su teléfono, dónde ubicarse, ¿cierto? Y Migración Colombia se comunicará con esa persona y le dirá, bueno, aquí nos aparece una carta donde usted dice que conoce a Juan González. ¿Es cierto? Sí. ¿Usted dónde lo conoce? Bueno, de tal lado, y usted escribe aquí tal cosa. Sí, porque es que él vive conmigo y no sé qué. Y bueno, es decir, esa es la notaría. Ok, excelente. Vamos con otra Disculpe, ¿cómo, profesor? Disculpe que lo interrumpí, se entrecortó. Tranquila, esa sería la notaría, ¿cierto? La verificación, por eso es que es sumaria, porque digamos que quien la controvertiría en un momento dado sería la misma Migración Colombia. Mientras tanto, es una prueba que es válida. Ok, profesor, en este mismo orden de ideas, ¿qué pasará? Ahí el decreto, la misma resolución nos dice, las personas que ingresen al territorio colombiano después del 31 de enero del 2021, las va a cobijar lo que es el Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos, siempre y cuando, tengo entendido, sellen pasaportes por los módulos de control de Migración Colombia. ¿Cuál sería la prueba sumaria que ellos deben presentar ante el Registro Único para Migrantes Venezolanos? Bueno, en este caso lo que deben probar es cómo ingresaron a Colombia. Esa sería la prueba. Digamos que el estatuto, pues en este caso, señala que debe ingresar de manera regular. Entonces eso significa que selló un pasaporte o que ingresó con algún permiso especial o que tenía una visa. Entonces esa sería la prueba. Es decir, la idea es que hacia el futuro se harán, digamos que serán beneficiarios del estatuto quienes pues hayan entrado regularmente al país, uno,
y quieran pues permanecer en Colombia, y de alguna manera pues el estatuto los va a cobijar, es decir, que no van a necesitar de pronto renovar esa visa que ya tienen, con la que entraron, o ese pasaporte, va a estar, digamos que dentro de la sombra protectora del estatuto. Entonces esa es como la idea, o sea, un poco había que hacer un corte en algún momento, en alguna fecha, había que hacer corte en alguna fecha, y de todas maneras no se dijo que al 1 de febrero, se dejó un tiempo mientras se ajustaban pues cosas para el inicio del estatuto, y entonces se estableció pues que quienes ingresaran después del 1 de febrero eh, debían haberlo hecho de manera regular para poder hacerse acreedores a la protección del estatuto. Ok, Entonces, excelente. la prueba sumaria es cómo ingresaron al país. Ok, en este caso, ellos lo que tendrían que adjuntar en este caso, en este registro, sería el sello del pasaporte. Sí, básicamente esa sería la prueba principal. Claro, perfecto. Ok, ya hablamos de la prueba sumaria. Hay un tema, aparte del estatuto, que nos ha llegado a través de las redes sociales muchas preguntas con respecto al sistema de salud en Colombia. Me gustaría tocar el tema con usted. ¿Cómo se maneja el sistema de salud en Colombia y cuáles son los derechos que tienen los extranjeros, en este caso los venezolanos, aquí dentro del territorio colombiano? Bueno, digamos que en términos genéricos, el artículo 100 de la Constitución Nacional nos señala que los extranjeros que se encuentren en Colombia gozarán de los mismos derechos de los nacionales colombianos. Entonces, empezando por ahí, independientemente de su situación migratoria. Entonces, la Constitución de entrada da la posibilidad, igual que lo da el derecho internacional y digamos que las normas de derechos humanos universales, todos tenemos los mismos derechos en Colombia, ¿cierto? Independientemente de nuestra situación migratoria. Entonces, sobre la base de esa premisa de la Constitución Nacional, la Corte Constitucional, que es la guarda de la Constitución, es ese organismo creado por la misma Constitución de 1991 para hacer que la Constitución realmente funcione, ha señalado que sobre la base de esa igualdad, el Estado colombiano está en la obligación de atender en todos sus derechos a los migrantes, independientemente de su estatus. Entonces, desde ahí la Corte ha hecho algunos señalamientos o le ha dado algunas directrices al Estado, diciéndole que pues debe proveer lo necesario para que se les dé atención, en principio, de urgencias y prioritaria a todos los migrantes, independientemente de su estatus. Y luego dio las instrucciones para que quienes prestan el servicio de salud son los entes territoriales, es decir, los departamentos y los municipios. O sea, el Estado colombiano, pues digamos que tiene dos competencias, la nacional, que es el Estado, que tiene pues unas competencias establecidas en la Constitución, y las competencias territoriales. Entonces, los municipios y los departamentos deben asumir los servicios públicos, deben asumir la salud, deben asumir la educación. Entonces, es a los entes territoriales a los que se le debe exigir, digamos, la prestación de ese servicio. Por ese mismo lado, a la Constitución establecer que los migrantes venezolanos tienen los mismos derechos que los colombianos, entonces tendrán los mismos mecanismos para poder exigir, ¿cierto?, el cumplimiento de esos derechos. Esos mecanismos, pues, en resumen, son dos acciones, los derechos de petición y las acciones de tutela, a través de las cuales se puede exigir que se preste ese derecho a cualquier persona. Entonces, frente a la pregunta, pues los venezolanos, independientemente de si están o no de manera regular en Colombia,
tienen las mismas oportunidades y los mismos derechos de los colombianos, y en ese camino pues tendría que prestársele todos los servicios. De todas maneras, en términos generales, el Estado pues intentó en un principio reglamentar el asunto y determinó que a los migrantes venezolanos que no estaban regulares debería inscribírseles en el SISBEN, que es un sistema, digamos que es un sistema, no es un organismo, no es una institución como tal, sino es un sistema en donde se califica la situación socioeconómica de las personas en Colombia. De pronto, por eso en el estatuto se hace ese ejercicio de calificar de manera socioeconómica a cada una de las personas que se inscribe y de esa manera poder inscribirla en el SISBEN. Todos estamos en el SISBEN. Lo que pasa es que quienes menos tienen, un puntaje más alto y los que más tienen un puntaje más bajo. Entonces, digamos que el sistema ayuda a ubicar a las personas según su estrato, según su situación socioeconómica, y de esa manera el Estado puede identificar a quienes llevar ayudas y a quienes no necesitan. Entonces, la dificultad de esa dinámica fue que se exigía que la persona tuviera un documento de identidad para poder inscribirse en el SISBEN y que se le hiciera una encuesta, que es como se ingresa al sistema. Entonces, por ahí empezó a dañarse la cosa porque muchos migrantes no tienen documentos. Y por ahí entonces empezó a, digamos que ingresaron muy poquito, los que sí tenían sus documentos, pues entre comillas pudieron ingresar al SISBEN y empezaron a tener una atención, digamos que regular, pero la gran mayoría no los tenían, entonces pues hasta ahí llegó el ejercicio. Después, pues se estableció que independientemente de eso, los entes territoriales debían sí o sí atender el tema de salud de cada persona que lo requiriera. Y digamos que esos recursos las entidades de salud lo reportarían para que el Estado, desde un fondo de solidaridad que hay, atendiera, digamos, esos costos que implica pues la atención de estas personas que están en esta situación de irregularidad por ahora. Correcto. Nos llegó una pregunta, profesor, de una seguidora. Ella tiene una niña de 4 años, pero ella me dice que no tiene el pasaporte sellado y necesita pues que la niña sea atendida en un centro de salud. Ella puede afiliarla con solamente el pasaporte de la niña sin sellar al SISBEN. Con la cédula. Con la cédula bueno, debería poderse inscribir en el SISBEN. La idea es que se le haga el estudio, la encuesta, y con el documento de identidad, porque ya digamos que el tema de si es regular o no, no debe por qué importar. El pasaporte serviría para saber si es regular o no. ¿Cierto? O sea, si no tiene ello, fue que entró de alguna manera a Colombia, pero que no fue, digamos, por un puesto migratorio. Por eso no tiene el sello. Pero tiene un documento de identidad. ¿Qué es lo que pide, qué es lo que señalaba pues la reglamentación para entrar al SISBEN? No que estuviera regular, sino que tuviera un documento de identidad. Y el pasaporte sin sello es un documento de identidad. Claro. O la cédula. O sea que si solamente tiene lo que, ya que la niña tiene 4 años, si solamente tiene lo que es la partida de nacimiento, que sería su registro de nacimiento, solo con su registro de nacimiento. Exacto, ese es su documento de identidad. Sí, digamos que si persiste esa negativa de inscribirla, habría que hacer un derecho de petición solicitándole a la alcaldía que se le registre en el SISBEN. Si lo niegan, entonces tendría la opción de una acción de tutela para obligar a ese ente territorial a que lo haga porque tienen derecho. Otra cosa con respecto a la educación. Hay muchos niños aquí que, bueno, están de manera irregular, ¿verdad? Y los padres no han podido acceder a lo que es el sistema educativo porque no tienen el documento, como usted mismo lo dijo anteriormente. No, hay muchos venezolanos que no tienen de verdad un documento para identificarse. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿A dónde pueden acceder ellos?
Es igual, el derecho a la educación se exigiría de la misma manera. Eh, para poder hacer la tutela y obligar al colegio a que inscriba a los niños, hay que obtener una prueba de que ellos se están negando. O sea, con solamente yo decir que me están negando el servicio, digamos que no es suficiente. Entonces, para eso, tocaría hacer la misma, digamos que el mismo trámite, un derecho de petición solicitándole a la institución educativa se inscriba a los niños para que estudien y que ellos le contesten diciéndole que no. Con esa negativa se coloca una tutela diciéndole al juez, esta institución me está negando un derecho fundamental y obligarían a que los inscriba, a que los matricule. Ok, usted puede, como profesor, como está dentro de un consultorio jurídico dentro de la Universidad Industrial de Santander, ¿usted prestaría el apoyo? Sí, claro. El consultorio jurídico pues es un espacio que es obligatorio para todas las universidades que tienen programas de derecho y allí pues hacen su práctica los estudiantes de último año. Entonces los estudiantes son los que hacen, digamos, las actuaciones y nosotros como asesores avalamos pues eso que ellos hacen para que pues verifiquemos que está bien hecho, que va a salir pues conforme a la ley y va, digamos que revisado antes, obviamente, por nosotros, y eso les sirve a ellos pues para aprender, ¿cierto? Pues para aprender en la práctica cómo funcionan las cosas que estudiaron teóricamente. Nosotros estamos en la capacidad, claro, que sí, de atender pues a todos quienes requieran de asesoría, de atención y también estamos en la capacidad y con la competencia de hacerles derechos de petición, acciones de tutela, porque no debemos presentar, o sea, no las presenta el consultorio, las presenta cada persona. Entonces nosotros sencillamente hacemos el documento, se lo enviamos y la persona es quien lo radica, bien sea un derecho de petición o la tutela. Excelente. Profesor, algunos datos, díganos su información, ahorita que está hablando del consultorio, o cómo podrían contactarlo, algún número de contacto, tiene correo electrónico, donde pueden, aquellas personas que vean esta entrevista, ¿cómo pueden contactarlo a usted? Usted me comentó que está en Bucaramanga, ¿correcto? Aquí en Bogotá, ¿no? Sí, Ok, nuestra sede física ajá, es física. en Bucaramanga, pero pues digamos que en la actualidad el consultorio jurídico está atendiendo de manera virtual. Ok, Entonces, por esa misma vía es sencillo, es sencillamente enviar un correo a consultoriojurídico@uis.edu.co ok. y ahí pues recibiremos sus inquietudes, digamos, sus casos y con mucho gusto podemos, mientras sean asesorías, podemos hacerlas, digamos que desde a cualquier lugar, asesorías o orientaciones, pero si ya se requiere, digamos, de alguna demanda que exija una competencia territorial, sí tendríamos que hacer solo quienes pues vivan en el área metropolitana de Bucaramanga. Pero por lo demás, los derechos de petición, las acciones de tutela, podemos perfectamente remitirlas pues a través del correo electrónico, independientemente del lugar en el que se encuentre quien lo requiera, pues en este caso atendiendo que es una población vulnerable, el tema en una situación de migración. Por eso en el consultorio pues nos dimos a la tarea de crear esta nueva línea de atención porque es digamos que es una dinámica muy distinta a las demás situaciones pues que la población en general vive, porque pues una cosa es, digamos, tener necesidades, pero estar aquí y ser colombiano, y otra cosa es pues venir de otro país a una cultura distinta, de pronto de manera irregular, entonces pues todos esos ingredientes deben tener un manejo bien especial y es lo que queremos hacer a través de esta línea de atención al migrante. Ok, profesor, ya para finalizar entonces, algo que quiera decir antes de irnos a toda esta población que lo va a ver, a toda la gente que va a ingresar a ver esta entrevista.
Bueno, Ana, pues básicamente que vamos bien. Digamos que el Estado colombiano poco a poco ha reconocido su compromiso, su obligación como Estado de velar por los derechos de las personas que estén en su territorio, independientemente de la situación en la que por la que hayan llegado y independientemente de la situación que estén atravesando, es obligación del Estado atender sus necesidades básicas a todos, tanto a colombianos como a extranjeros. La Constitución política da esa garantía a todos quienes estemos en Colombia de tener todos nuestros derechos pues vigentes independientemente de la situación migratoria en la que se encuentra el extranjero. Entonces, es, digamos que, una luz de esperanza para todos pues, los migrantes venezolanos, sobre todo pues ahora que se hace el estatuto temporal para protegerlos, porque para eso se hizo ese estatuto. Digamos que ha sido un gran paso en este camino de facilitar las cosas, porque pues digamos que hay muchas maneras de hacer las cosas, pero esta fue una buena estrategia. Entonces pues digamos que el mensaje es aprovechémosla, aprovechemos esta oportunidad que se da, que realmente no en muchos países ni en muchas situaciones históricamente hablando se ha dado. Entonces, pues es una esperanza y obviamente pues habrá sus dificultades, habrá sus tropiezos como cualquier proceso, como cualquier situación, pero está pues la voluntad de que podemos juntos pues salir adelante. Esa es la idea. Por eso, pues, Ana, su equipo, nosotros desde la Universidad Industrial de Santander, entendimos que tenemos que unirnos para poder también contribuir a estas buenas noticias y pues que en lo que podamos ayudarles en cuanto a orientación, asesoría y pues algunas, digamos que algunas acciones constitucionales para defender los derechos de ustedes y de cualquier persona que lo requiera en nuestro país. Estamos para eso. Entonces, pues muchas gracias, Ana, por la invitación. Muchísimas gracias pues, por la oportunidad de poder compartir esta información con todos ustedes y esperamos pues, que podamos seguir aportando en este camino de mejorar la situación de nuestros hermanos venezolanos y que bienvenidos. Esta es una tierra de bendición y pues qué mejor que compartirla con todos ustedes. Gracias, no, yo estoy más bien agradecida con usted, profesor, por la información que nos brinda y seguiremos abarcando más temas porque esto no termina aquí. Hay muchos temas por abarcar, por hablar, por conversar. Todavía hay personas que nos preguntan a diario con respecto a las visas, la nacionalidad en Colombia. Entonces, al profesor lo seguiremos viendo por nuestro canal de YouTube. Esta no va a ser una sola entrevista. Por redes sociales también lo estaremos viendo. Entonces, de verdad, sumamente agradecida y gracias de nuevo. Con mucho gusto, Ana. Ok, bueno, nos vemos en otra sección de entrevista. Gracias a todos los que están atentos y no olviden activar las notificaciones y estar atentos a todas nuestras entrevistas. Este programa es patrocinado por Natural Smile, todo para el cuidado de tu sonrisa en manos de profesionales. Office Boy Express, soluciones logísticas que te acercan a tus familiares, envíos y encomiendas a Venezuela. Cagma Tendencias Bogotá, todo en accesorios para la mujer moderna de hoy. Giret Creaciones, todo en elaboración de textiles y bordados para tu emprendimiento. B&L Spa, un lugar para consentir tus manos y pies.